Grabar. Estimado docente, muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a exponer sobre nuestra evaluación final, taller de investigación uno, Ciencias de la Empresa. Para iniciar con la exposición, les presento a mi compañero Marcial Jorge Guaita Vargas y mi compañera Catherine Mamani Aponamita, y quien les habla, Dorlisa Burga Fernández. Nosotros para este curso, que es taller de investigación uno, hemos elegido eh, el problema principal como el estrés laboral y rendimiento laboral de los colaboradores del BBVA Bagua Grande 2025. Dentro de ello, hemos seleccionado, bueno, tenemos como el planteamiento del problema, que es el estrés en unas condiciones que afectan a las personas en distintas etapas de su vida, más aún en el ámbito laboral, la cual representan el problema de salud ocupacional del trabajador, incrementando en el interés en la comunidad científica. La investigación de nuestros estudios se ha centrado en analizar esta problemática, coincidiendo que la importancia y profundizar y comprender cómo el estrés repercute en los trabajadores en esta dicha empresa. Para ello también hemos planteado cómo vamos a desarrollar este contexto internacional. Hoy en día, por el fenómeno que causa la globalización y del progreso tecnológico acelerado, los trabajadores de las entidades administrativas sufren una mayor presión para satisfacer las exigencias en entorno laboral, debido a que enfrentan a los trascendentes cambios relacionados con las organizaciones de trabajo y las relaciones laborales. Podemos indicar que el ritmo de trabajo marcado por las comunidades instantáneas y los altos niveles de competitividad mundial hace que la línea de separación entre la vida laboral y personal sea cada vez más difícil de identificar. Lizardo 2022 precisa que en el país cuenta con las herramientas validadas con el cuestionario de estrés laboral de las OMS, en la cual permiten evaluar el riesgo del estrés laboral. De igual manera, en Bolivia, el estrés Rodríguez 2022 corrobora su hipótesis, señalando que el rendimiento depende de los empleados de la banca comercial pública. En contraposición, se evidencia que la baja productividad en el trabajo es resultado del estrés y experimento del empleado de la banca Unión. Dentro de ello tenemos lo que viene a ser la matriz de consistencia. Como problema general tenemos de qué manera se relaciona el estrés laboral con el rendimiento laboral de los colaboradores del BBVA Bagua Grande 2025. Objetivo general determina de qué manera se relaciona el estrés laboral con el rendimiento laboral de los colaboradores de la oficina BBVA Bagua Grande. Hipótesis general. El estrés laboral tiene como correlación significativa con el rendimiento laboral de los colaboradores de la oficina BBVA 2025. Matriz de consistencia. Nuestra matriz de consistencia tenemos en problemas específicos de qué manera se relaciona el clima laboral con el rendimiento laboral en los colaboradores BBVA, de qué manera se relaciona la estructura organizacional con el rendimiento laboral en los colaboradores de la oficina, de qué manera se relaciona el territorio organizacional con el rendimiento laboral en los colaboradores de la oficina, de qué manera relaciona la tecnología con el rendimiento laboral en los trabajadores de la oficina.
Como objetivo específico, tenemos A, verificar de qué manera se relaciona el clima laboral en el rendimiento laboral en los colaboradores de dicha oficina. B, explicar de qué manera se relacionan las estructuras organizacionales con el rendimiento laboral de dicha oficina. C, evaluar de qué manera se relaciona el territorio organizacional con el rendimiento laboral. D, determinar de qué manera se relaciona la tecnología con el rendimiento laboral. Como hipótesis específico, tenemos en A, las demandas laborales excesivas se relacionan negativamente con el rendimiento laboral. B, un clima laboral adverso con relación negativamente con el rendimiento laboral. C, una estructura organizacional deficiente o riesgo de relaciones negativas. D, la tecnología por su complejidad o falta de capacidad en sus manejos se relaciona negativamente con el rendimiento laboral en dicha oficina. A continuación, le cedo la exposición a mi compañera. Bueno, continuando con la exposición, observamos aquí las variables de la investigación, que tenemos la variable A, que es el estrés laboral. Este es un estado de tensión física y emocional provocada por las condiciones del entorno laboral del individuo para que enfrentarían adecuadamente, influyen, ¿no? Como tenemos, por ejemplo, los síntomas como podría ser la ansiedad, el agotamiento, la irritabilidad y puede tener consecuencias físicas, psicológicas y conductuales. Dentro de esta variable, el variable A, tenemos las dimensiones, que es el clima. Hemos determinado cuatro dimensiones, que es el clima laboral, la estructura organizacional, el territorio organizacional y la tecnología. Dentro del clima laboral tenemos dos indicadores, que es metas y misión de la empresa, las políticas generales de la empresa. En la estructura organizacional también tenemos dos indicadores, como el control o supervisión recibida por los coordinadores o jefes inmediatos y cumplimiento de los objetivos e indicadores, y el respeto hacia los jefes y los trabajadores de la empresa. El territorio organizacional tenemos tres indicadores, que es el espacio del trabajo o la privacidad, el ambiente del trabajo adecuado y un mobiliario apropiado para el trabajo. En la tecnología hemos determinado como indicadores a la tecnología apropiada y actualizada y a los equipos, recursos y materiales a disposición del trabajador. En la variable B tenemos al rendimiento laboral. En cuanto al rendimiento laboral, tenemos tres dimensiones: el desempeño de tareas, el desempeño adaptativo y el compromiso organizacional. El desempeño de tareas tenemos como indicador los procedimientos para ejecutar eficazmente las tareas vinculadas al día laboral. El desempeño adaptativo tiene como indicador los métodos alternativos que los empleados pueden emplear en su labor y como los empleados con distintas habilidades. En el compromiso organizacional tenemos como indicador al labor como la pasión necesaria para alcanzar las metas establecidas. En el marco teórico tenemos las dimensiones del estrés laboral. Por ejemplo, como les indicaba, tenemos el clima laboral. En el clima laboral podemos decir que según López y Castiblanco en el 2021, el clima laboral se refiere a un conjunto de aspectos tangi- tangibles que están presentes de forma relativa y estable en una determinada organización
y que afecta a las actividades y también en su motivación y comportamiento en sus miembros. Esto relaciona a su desempeño en la empresa. En la estructura organizacional, tenemos que según Brume en el 2019, la estructura organizacional es esencial en todas las organizaciones. Define los elementos y características de cómo se va a organizar. Tiene las funciones principales de establecer autoridad, jerarquías, cadena de mando. Dentro de una organización se evidencia identificar cada puesto y su respectiva función en torno a su cargo o labor en la entidad, con el único propósito de organizar. Luego tenemos territorio organizacional. Según Patlan 2019, en el entorno donde se desarrollan las actividades laborales, esto es un efecto que mantiene una plena felicidad y satisfacer las necesidades de los colaboradores. Es así que es sumamente importante el espacio de trabajo bien configurado y diseñado de manera óptima para que proporcione la comodidad y que se pueda mantener la eficiencia de los trabajadores. Antecedentes de la investigación. Bueno, hemos optado por resaltar estas dos referencias que se aproximan más, ¿no?, a nuestro trabajo. Hemos considerado a Torres R 2023. Es una tesis cuyo título es El estrés laboral y el desempeño laboral en los empleados de Lely Special Corporation de Lima del 2022. Con esta investigación se determinó que existe una relación inversa significativa entre las variables de estrés laboral y desempeño laboral en los empleados de la empresa mencionada. Un dato relevante fue que en esta correlación se hizo un hallazgo de altos niveles de estrés en los trabajadores de esta empresa debido al estrés laboral, ¿no? Y también hemos resaltado a Juana Patlán Pérez del 2019. Es una tesis, el estrés laboral y cómo medirlo. Con esta investigación se analizan los instrumentos de medición del estrés laboral que puedan servir de base para diagnósticos, evaluaciones e investigaciones. Le doy el pase a mi compañero. Continuando con la exposición, buenas noches, docente. Metodología de la investigación eh, sobre el estrés laboral y el rendimiento de los colaboradores del BBVA en Baba Grande, ¿no? En este aspecto de metodología se ha tratado de hacer la recolección de datos para su análisis y determinar, ¿no? En la metodología general y específico se ha tomado de hipotético, deductivo y descriptivo correccional en tipo básico pura, en nivel correccional, en diseño no experimental, en enfoque cuantitativo. Siguiente, por favor. La instrumentación. En este caso se ha utilizado para las ambas variables una encuesta que analiza las interacciones y comunicaciones entre las personas, ¿no? En este caso se ha tomado esta encuesta para el banco, ¿no? Para BBVA de Baba Grande a los empleados, ¿no? Siguiente, aspectos administrativos. En este plan de tesis se ha presupuestado el presupuesto como se ve en el tabla uno, presupuesto personal, que nosotros hemos hecho un presupuesto que se va a contratar un experto estadístico que llega a costar 600 soles, un revisor que va a cobrar 400 y un asesor metodológico 500. Bueno, voy a ser un poco más preciso en lo siguiente, ¿no? En la tabla 2 en presupuesto de bienes, que se ha calculado con un total de 3.715 soles, ¿no?
En tabla 3 un presupuesto de servicio, que esto incluye internet, encuestas, electricidad, todo, por un monto de 2.050 soles. En la tabla 4 presupuesto total de proyecto, que nos estamos valorizando a 7.265, ¿no? Siguiente, por favor. El cronograma, ¿no? Este es el cronograma del avance que se está planificando para el plan de tesis, ¿no? Que como ven, desde el mes de abril, mayo, junio, julio, ya tiene la planificación hasta el mes de noviembre con su presentación y sustentación de tesis, ¿no? Eso sería todo, docente. Muchas gracias.